¿Y si el Dios que adoramos es solo uno de muchos? Y no precisamente el más compasivo. La idea de un solo Dios todopoderoso, eterno, omnisciente y omnibenevolente es tan común que pocas veces se cuestiona. Se nos enseña desde la infancia que existe un único creador, una sola voluntad divina, una autoridad última. Sin embargo, si uno vuelve al texto original, sin las interpretaciones de siglos, sin los filtros eclesiásticos ni las simplificaciones dogmáticas, surge otra historia. Una más antigua, más cruda y mucho más compleja. La Biblia misma, el texto que millones consideran sagrado, comienza con una palabra ambigua, Elohim. En hebreo, este término no es singular. No significa Dios. Significa dioses. Es un plural. En Génesis 1:26 se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién se dirige este hagamos? ¿A los ángeles? ¿A una corte celestial? ¿A otros dioses? Durante siglos, los teólogos han tratado de resolver esta aparente contradicción apelando a figuras retóricas, explicaciones trinitarias o interpretaciones alegóricas. Pero hay otra posibilidad, mucho más perturbadora, que el texto no hable de un único Dios, sino de una asamblea. De un consejo. De una élite divina. Una familia o clan de entidades superiores que en un momento dado, decidieron intervenir en la creación de la humanidad. La existencia de un panteón no es extraña en las antiguas religiones del Cercano Oriente. Los sumerios, acadios, babilonios, egipcios y cananeos hablaban de consejos de dioses. De jerarquías. De disputas entre divinidades. Y muchas de estas culturas influyeron profundamente en la redacción de los textos bíblicos. En el Antiguo Testamento encontramos ecos de esas creencias. En el Salmo 82, por ejemplo, se menciona, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Cómo puede un Dios único juzgar en medio de otros dioses si no hay otros? La respuesta ortodoxa a esta pregunta ha sido relegarla al simbolismo o reinterpretarla bajo la óptica de la supremacía del monoteísmo. Pero la evidencia textual, arqueológica y filológica apunta en otra dirección. En Ugarit, se descubrieron tablillas que hablaban de él, el Dios supremo, que presidía un consejo divino. Entre sus hijos estaba Baal, el dios de la tormenta, que luchó por el control del cielo. Yahvé, el dios bíblico, podría haber sido uno más de estos hijos. Uno que con el tiempo, se impuso sobre los demás. La evolución del monoteísmo hebreo no fue inmediata. Fue el resultado de siglos de conflictos, fusiones teológicas, guerras culturales y reinterpretaciones religiosas. En algunos textos antiguos, Yahvé es un dios tribal, celoso, que exige sacrificios, extermina pueblos enteros, se enfurece, se arrepiente, se esconde, se aparece con fuego y humo. No es el dios abstracto y puro del cristianismo posterior. Es un guerrero. Un conquistador. En Éxodo 15:13 dice claramente, Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. ¿Qué clase de Dios eterno necesita guerrear? ¿Qué clase de ser perfecto ordena la masacre de mujeres y niños en nombre de la pureza de su pueblo? ¿Por qué este Dios necesita adoración constante, sacrificios, sumisión? Algunos textos apócrifos, así como ciertas corrientes gnósticas, ofrecen otra perspectiva. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero. Que es un demiurgo. Un ser poderoso, pero inferior, que se hizo pasar por el único. Un impostor divino. En el apócrifo de Juan, un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi, se describe a un ser llamado Yaldabaoth, arrogante, ignorante, que declara ser el único Dios sin saber que hay una divinidad suprema por encima de él. Yaldabaoth crea el mundo material como una cárcel. Una trampa. No por maldad, sino por ignorancia. Cree estar haciendo el bien. Pero su creación está incompleta y rota. Y el alma humana, la chispa divina atrapada en la materia, sufre por su error. En esta visión, el Dios de la Biblia es precisamente ese demiurgo, un constructor defectuoso que exige obediencia no por amor, sino por miedo. Este marco gnóstico revierte todo lo que creíamos saber. La serpiente en el Edén no es el mal. Es el liberador. El conocimiento no es pecado. Es el camino hacia la verdad. El castigo no es la expulsión del paraíso, sino el encierro en un sistema controlado por una autoridad celosa. En esta narrativa, el Dios que adoramos no es el Salvador, sino el carcelero. ¿Y qué decir de Lucifer? El portador de luz. El ángel que se rebeló. ¿Y si no fue movido por orgullo, sino por compasión? ¿Y si su caída no fue un castigo, sino una elección? Lucifer vio la tiranía del demiurgo y se negó a someterse. Descendió para ayudar a la humanidad a despertar. La guerra en el cielo fue en realidad una guerra de ideas. Una guerra por la libertad. Los textos del Mar Muerto, escritos por la comunidad de Qumrán, hablan de dos espíritus, uno de luz y otro de oscuridad. Pero no establecen claramente cuál es cuál. No hay blancos y negros. Hay tensiones. Ambigüedad. Ambivalencia. El bien no siempre está donde se dice. Y el mal no siempre se disfraza de cuernos. A veces lleva túnica blanca y proclama ser el único. Entonces, ¿a quién oramos cuando decimos Dios? ¿Al Padre amoroso del Sermón del Monte? ¿Al guerrero que extermina a los amalecitas?
¿Al juez que manda a osos a devorar niños por burlarse de un profeta calvo? ¿Al creador del universo o al dominador de un pueblo? La historia de Dios es la historia del vencedor. El relato de una entidad que se impuso sobre otras. Que escribió las reglas. Que eligió los textos. Que manipuló la narrativa. Tal vez hubo otros dioses, otras visiones, otras posibilidades, borradas, demonizadas, silenciadas. En muchas culturas antiguas, los dioses convivían, se enfrentaban, se amaban, se traicionaban. Eran reflejo de las pasiones humanas, pero también de sus aspiraciones. No eran perfectos, pero eran múltiples. Y en esa multiplicidad había espacio para la contradicción, para el crecimiento, para la libertad. El monoteísmo, en cambio, exige unidad. Uniformidad. Obediencia. Un solo Dios. Una sola verdad. Una sola forma de vivir. La fe ciega es peligrosa. Porque entrega poder absoluto. Y todo poder absoluto corrompe. Un Dios que no puede ser cuestionado es un Dios que no puede ser comprendido. Un Dios que exige amor pero condena la duda, no quiere hijos, quiere súbditos. El mayor pecado no fue comer del fruto, sino dejar de hacerlo. Hoy, muchos buscan reconectar con otras visiones. Con lo femenino divino. Con la tierra. Con los dioses olvidados. Con la espiritualidad sin jerarquías. Con el misterio sin nombre. Porque el verdadero Dios no está en los libros, ni en los templos, ni en las instituciones. Está en la pregunta. En el vacío. En la chispa que nos mueve a dudar. Entonces, ¿quién es el Dios que adoramos? Seguramente, es solo el que ganó la guerra celestial. Y ahora, es momento de cuestionar su victoria. Es momento de preguntarnos si el silencio de los otros dioses fue por derrota o por compasión. Si sus nombres fueron borrados no por maldad, sino por ser amenaza a un poder que necesitaba monopolizar la verdad. ¿Y si Marduk, Enki, Isis o Quetzalcóatl fueron parte de ese concilio original? ¿Y si sus mitos fueron reciclados, tergiversados o asimilados a la fuerza por una teología que no admitía rivales? Lo divino nunca fue uno, sino muchos reflejos de una conciencia más vasta de la que ahora apenas recordamos fragmentos. Y si ese es el caso, entonces no solo la fe debe ser revisada, sino también la historia. Porque quien controla el pasado, controla la creencia. Y quien define a Dios, controla la moral. El Dios que adoramos hoy podría ser el eco más ruidoso de una verdad mutilada, una pieza en un rompecabezas mucho más grande, enterrado bajo siglos de dogmas, traducciones e imposiciones. Es hora de desenterrar esa verdad, aunque duela, aunque contradiga todo lo que nos enseñaron. El verdadero Dios no exige templos ni sacrificios. No se encuentra en las escrituras dictadas por conquistadores, sino en la voz interior que nos llama a cuestionarlo todo. Y si eso es así, si la divinidad está en el coraje de pensar y no en el temor de obedecer, entonces no hemos perdido la fe, la estamos redescubriendo. La libertad espiritual comienza donde termina el miedo. El Dios que impone castigos eternos por dudas temporales no busca tu salvación, busca tu esclavitud. Y si el amor es libre, entonces un Dios que exige amor bajo amenaza no es amor, es dominio disfrazado de virtud. Así que la verdadera revolución espiritual no consiste en negar a Dios, sino en atrevernos a buscarlo más allá de los nombres, los credos y los tronos. En los márgenes, en lo silenciado, en lo olvidado, en lo que aún resiste la censura del dogma. El Dios que adoramos puede que haya sido útil en un tiempo. Pero hoy, necesitamos algo más profundo. No un rey en el cielo, sino una chispa en cada ser. Y esa chispa, esa sospecha incómoda, esa rebeldía silenciosa, puede ser lo más sagrado que nos queda.